Yo fui católica, muy católica, señores. Fui ferviente seguidora. ¿Quién se cayó, Alex? Ferviente seguidora de la Virgen de Guadalupe. Y pues hoy estoy en esta postura. Hoy he despertado, me he dado cuenta de lo que pasa con la religión, de un sistema de creencia poderoso, de adoctrinamiento, y que... Ay, Aristides también ya se cayó. De adoctrinamiento que nos tienen como estamos, aborregados, manipulados, y que todos los gobernantes, obsérvenlo. Ayer platicábamos sobre Francia, de cómo están en guerra, o ya hasta mataron gente ahí en la República de Centroafricana, algo así. Y que según van por la paz. Aquí en México los españoles llegaron diciendo que eliminaron los rituales, eliminaron los asesinatos que se hacían en los ritos. ¿Y ellos qué hacen? ¿No hacen lo mismo? Siempre con un estandarte de paz, con una falsedad. Lo hemos estudiado aquí en los temas de masonería. Todo es una cortina de humo. Siempre se quieren presentar como los humanitarios, como los moralistas, como que buscan un bienestar para la humanidad. Y no es así. Nos ven como lacras. Nos ven, la élite nos ven como plagas. Pero bueno, aquí tenemos que trabajar mucho para poder despertar la conciencia. A mí me costó. Fue todo un proceso. No es fácil. Y por eso entiendo que me digan, oye Grisel, no manches, o sea, no seas hereje a lo mejor. No seas malagradecida, o no sé, ya te poseyó el chamuco, ¿no? No es así. Va de nuevo. A mí me gustaría que me contestara el señor Francisco I qué imagen tiene colgando en su cuello. Porque Jesucristo, aquel que nos han presentado crucificado, no es. ¿Por qué tantas imágenes tan extrañas hay en el Vaticano y no tienen nada que ver con lo que nosotros hemos crecido? ¿Por qué? Que nos dé una respuesta de tantas violaciones a chavitos. Que nos dé una respuesta, porque hay gente que dice que hay ritos satánicos en las bóvedas del Vaticano. Que nos den una respuesta. Creo que los cristianos nos merecemos una explicación. Y si no lo quiero hacer, entonces, ¿qué esconden? Me he atrevido a hablar de esto porque el despertar de la conciencia, desafortunadamente para algunos, afortunadamente para otros, nos ha llevado a tener que pelear en contra de nuestras estructuras, tener que enfrentar aquellos adoctrinamientos que nos han generado esos sistemas de creencias como la religión, la política, la educación y ahora la televisión. ¿Qué más hay? Es increíble de lo que hemos observado y que cada día, cada vez encontramos en esta reflexión, entendimiento, análisis que hay en una simple nota del día. Hemos tenido que seguir a conspiranoicos, aquellos que han sido perseguidos, tachados de locos, de chaveteados. No, ¿cómo creas un extraterrestre? No existe. Es probable que no como algunos lo pintan, es probable que no como te lo pasan en Hollywood. Pero tampoco te creas único en este universo. La manipulación, el adoctrinamiento, el aborregamiento, el control y el dominio está a la orden del día, en cada una de las notas de la historia de la vida, en los comportamientos, y a veces sin que ellos mismos lo sepan. Por ejemplo, los diputados y senadores que se encueraron, que se agarraron del chongo, ni siquiera se dan cuenta que ellos mismos están adoctrinados para ser títeres del sistema.
porque así han sido formados. Si sigues juzgando a un Peña Nieto que es un pendejo, un estúpido, pues vete enterando que esa fue la consigna, que esos eran los objetivos, tener un presidente pendejo para que también su población fuera bien pendeja y cayéramos en ese juego. Hoy nos atrevemos a hablar de esta situación, de esta gran doctrina, porque ha tenido un gran éxito. Ha tenido un gran éxito el adoctrinamiento de la Virgen de Guadalupe. Nos vamos dando cuenta de dónde viene. Hernán Cortés era su santa patrona, pero era una virgen que no fue milagrosamente aparecida a un indígena. Era una virgen que los moros crearon. Seguiremos leyendo este documento. Como prueba de resistencia mexicana al cristianismo, los sacerdotes señalaron que el templo de Guadalupe en Tepeyaca, donde los mexicanos todavía se reunían para venerar la energía de Tonantzin, los españoles tenían un artista tlaxcalteca llamado Marcos Zipacli, pintando una nueva imagen para colgarla en el templo del Tepeyaca. Ellos esperaban que una virgen pintada por uno de los suyos inspirara a los mexicanos a comenzar a mezclar las prácticas católicas con las suyas. Zipacli basó su pintura en la imagen original de la bandera de Cortés. No obstante, pero removió las 2 estrellas de alrededor de la cabeza, dejando solo la corona. Fue durante este tiempo, justo en el centro de su inquisición personal contra los nativos de Zumárraga, fue llamado de vuelta a Europa por el rey de España a mediados de 1531, donde permaneció hasta 1534. Pero no todos estaban contentos con los intentos de mezclar las religiones indígenas con el catolicismo. El 8 de septiembre de 1556, un sacerdote franciscano llamado Francisco Bustamante denunció el culto de Guadalupe. Declara: si estamos tratando de detestar a los indios lejos de la idolatría, ¿por qué obligarlos a adorar a la Virgen de Guadalupe, cuya imagen fue recientemente pintada por el indio Marcos? El 25 de septiembre de 1575, el cuarto virrey de México, Martín Enríquez de Alamanza, envió una carta al rey Felipe II, quien querían saber por qué había un templo en Tepeyaca en honor de Nuestra Señora de Guadalupe. En su carta, Alamanza declaró que los mexicanos adoraban una imagen especial en ese templo, una imagen de Nuestra Señora que ellos llaman Nuestra Señora de Guadalupe, ya que ella se parece a la española Virgen de Guadalupe. Para ayudar a aclarar aún más de dónde venía la inspiración para la imagen, Juan de Torquemada escribió en su libro de 1612, Monarquía India, que nuestros sacerdotes por primera vez en Tepeyac construyeron una iglesia dedicada a la Madre de Dios, como ella apareció en España, la Virgen de Cristóbal Colón y Hernán Cortés, la Virgen de Guadalupe. Esto fue en el capítulo 10 de ese libro. En 1648, el padre Miguel Sánchez decidió sacar provecho de la imagen escribiendo un libro titulado La imagen de la Virgen María. Fue en este libro que el mito moderno de la Virgen nació. La historia, para atraer más adeptos al menguado templo de Tepeyacac, fue el siguiente. 9 de diciembre de 1531, un reciente cristianizado mexicano con el nombre de Juan Diego fue visitado por la Virgen María en el cerro de Tepeyaca. Juan informó su encuentro con el arzobispo Zumárraga, que al principio no le creyó. Una vez de nuevo María se apareció a Juan y una vez más el arzobispo Zumárraga no le creyó. Unos días más tarde, el 12 de diciembre de 1531, María se le apareció una vez más e hizo crecer las flores en la colina estéril. Ella entonces le dijo a Juan que recogiera las flores en su tilma y mostrara al obispo como prueba de su aparición. Cuando Juan desplegó su tilma frente al obispo para que las flores se cayeran, se reveló que María había dejado una imagen de sí mismo en la tilma. Este milagro tilma echó de simple fibra de maguey y con la imagen de la Virgen es la misma tilma que cuelga en el templo de Tepeyacac, o al menos eso dice la historia. Como ven, qué manipulación. ¡Qué manipulación, señores! El único problema con la historia del padre de Sánchez es que Zumárraga ni siquiera estaba en México.
Durante el tiempo de las presuntas apariciones, como ya sabemos, él fue llamado a España a principios de ese año y no regresó hasta 1534. No solo eso, sino que Zumárraga no fue declarado arzobispo hasta 1532, porque el padre Sánchez hizo la historia, debido a que el templo de Tepeyaca que estaba perdiendo dinero. Claro, pues sí, ya bien, siempre está de por medio el dinero. Todos los sacerdotes querían ser enviados a la iglesia de San Juan de los Lagos, donde la venta de copias, indulgencias, limosnas y el número masivo de peregrinos hizo la iglesia muy rica. Estos beneficios obtenían los celosos sacerdotes de la Ciudad de México. Celoso. Ellos necesitaban algo que podría atraer a más gente a su iglesia, que necesitaba algo que pudiera atraer a los mexicanos, una virgen negra. La pequeña iglesia en Tepeyacac había pasado desapercibida durante casi un siglo, pero cuando el libro del padre Sánchez salió a la historia del milagro, se extendió rápidamente y creció la conciencia de los mexicanos. La iglesia en Tepeyacac no sería pobre otra vez. Como pasaron los años, la pintura Marcos Zipatli se volvió muy deteriorada por el moho y la exposición a los elementos. En 1751, el arzobispo Rubio comisionó al famoso pintor Miguel Cabrera, un fanático católico, para retocar la pintura, con el fin de consolidar la idea de que la imagen era un milagro. Cabrera publicó un libro en 1756 titulado estadounidense Marvel, pero no todos estaban convencidos de las elevadas demandas de Cabrera. Y en 1787 José Ignacio Bortolache se encargó de examinar el milagro de la imagen. Ayudado por un grupo de pintores especializados, Bartolache descubierto que la imagen había sido muy retocada y estaba cubierta de manchas, y que en algunos lugares estaba desmoronando debido al efecto de los hongos y la humedad. Además de esto, el grupo llegó a la conclusión de que la divina imagen fue el trabajo de más de un artista. No se hizo en tela de maguey, sino en manta de palma fina, pegado a un marco de madera, mal deteriorado. Bartolache no fue el único que dudó del origen de la imagen en 1883. Joaquín García y Cabacelta fue dirigido por el arzobispo Labastida para investigar el asunto. Después de un intenso y minucioso examen de la tilma, Icazbalceta admitió que la imagen era en realidad un fraude. En su informe, el arzobispo Icazbalceta declaró que con todo mi corazón yo esperaba que este milagro, que demostraría ser un gran honor para mi país, resultaría ser cierto, pero no, parece que lo sea. Si nos obligan a creer y proclamar los milagros que han ocurrido, también tenemos prohibido publicar su falsedad. Por cierto, después que Icazbalceta murió, la Iglesia Católica tenía a un historiador jesuita que escribía un libro para refutar lo que Icazbalceta había escrito. El resultado fue el álbum histórico de la Virgen de Guadalupe, que tenía 25 sin valor, indemostrables y largas ya desacreditadas pruebas de apariciones de la Virgen. Entre las pruebas presentadas en el álbum estaban diferentes historias que describen el evento y fechas que no coinciden con los eventos descritos. En 1895 la tilma estaba deteriorada más allá de la reparación y el padre Antonio Plancarte ordenó que se cambiara con uno nuevo. En la declaración del Plancarte se puede leer en el 3 de diciembre de 1895, asunto del Universal. Sin embargo, cuando la nueva imagen se puso en su lugar, los sacerdotes hicieron un descubrimiento sorprendente. Los artistas habían omitido completamente la corona que reposaba en cabeza de la Virgen. En un intento de encubrir este error, la Iglesia declaró que la corona había desaparecido milagrosamente, y los fieles a la imagen en realidad se lo creyeron. Este total evento sólido se registró en gran detalle en el libro Ecos del Olvido, que fue publicado en 1900 por el obispo Sánchez Camacho. En 1928 la nueva versión sin corona de la imagen fue examinada por el gran pintor y mexicanista, el Dr. Alt, y el Dr. Alt concluyó de que la imagen no era definitivamente de fibra de maguey como se reclamaba, y pasó a añadir que la pintura de Guadalupe es una parodia de su imagen que está en Fuenterrabla, España, que a su vez es una parodia de las imágenes bizantinas de la decadencia. La Virgen de Guadalupe es una obra puramente decorativa, ejecutada por una persona con imágenes mediocres.
A pesar de toda la documentación histórica, por no hablar de sentido común, que ilustra claramente cómo el engaño Guadalupe fue retirado, millones de devotos mexicanos todavía rezan a su imagen y se dedican a su culto, pero ¿qué pruebas posibles tienen de que la imagen de la Virgen es auténtica? Bueno, la mayoría cita a menudo la evidencia de la aparición de la Virgen es denominada Valeriano Relación o el Nican Mopujua, como se llama a menudo. Este documento, supuestamente escrito en náhuatl por Antonio Valeriano a mediados de 1500, debe servir como una confirmación oficial del milagro en Tepeyaca. Pero echemos un vistazo a las reclamaciones realizadas por este pedazo de evidencia. En primer lugar, el Nican Mopujua comienza afirmando que Juan Diego se dirigía a la parroquia en Tlatelolco a recibir los sacramentos y encontrar un sacerdote para confesar a su tío enfermo antes de morir. Debe de tenerse en cuenta que los sacramentos como la confesión y la comunión no se les concedió a los indígenas hasta 1540, ya que se pensaba que los mexicanos no eran humanos y posiblemente no tenían almas. No solo eso, pero Tlatelolco no tenía una parroquia hasta 1572. De hecho, ni siquiera el padre Sahagún, Historia General de las Cosas de la Nueva España, que fue escrito a partir del Tlatelolco, hace ninguna mención de la aparición de vírgenes. No hay un solo documento escrito disponible desde 1531 hasta 1648 que tenga un solo registro de Juan Diego o el supuesto milagro. Españoles tales como Bernal Díaz del Castillo, Diego de Durán, Bernardino de Sahagún, Bartolomé de las Casas, Hernán Cortés e incluso Zumárraga mismo nunca mencionar la aparición en Tepeyac. Esto suena raro, teniendo en cuenta cuán importante habría sido la aparición a los invasores católicos. Otro error en el Nican que vale la pena mencionar es que el documento informa de acontecimientos que ocurrieron mucho después de que Antonio Valeriano muriera en 1605. Esto hace que sea imposible que Valeriano haya escrito las cosas de las que él ha sido acreditado. Y si esto no fuera suficientemente malo, el documento original Nican Mapujua nunca ha sido demostrado que haya existido en absoluto. La única prueba de los documentos originales existentes es una supuesta copia del manuscrito, publicado en 1649 por Luis Lazo de la Vega. Pero esta copia, la de Tlanahuicolitla, Tlanahuicoltica, mis queridos ancestros, sí que escribían medio raro. Es nada menos que una traducción náhuatl del libro escrito por el padre Miguel Sánchez en 1648. Otro fraude de buena fe. Pero a pesar de la verdad dolorosamente obvia, la Virgen de Guadalupe sigue siendo uno de los más reconocibles y simbólicos venerados de México. Literalmente millones de muestra gente convergen en la Basílica de Tepeyac para perder su tiempo, energía, dinero y recursos con la esperanza de que la Virgen se les conceda la paz eterna. Y no es así. No tienen idea cuántas veces yo se lo pedí y nunca me lo dio. Pero no todos los mexicanos son rápidos para postrarse ante la imagen falsa, e incluso algunos funcionarios de alto rango católico están cuestionando el origen divino de la tilma. En 1996, Guillermo Schulenberg fue derrocado por el Vaticano después de servir como abbot de la Basílica por 33 años. Schulenberg cree que la creación del mito de la Virgen estaba justificado, ya que ganó toda una nación para la religión católica. Su delito real, sin embargo, fue dudar de la existencia de Juan Diego y conocer la verdad detrás de la Virgen. Pues ahí está, señores, este documento donde confirma, reafirma que la historia de la Virgen María es un mito, es una farsa, es una manipulación, no solamente de esta historia, sino de todos los tiempos. Este es un gran ejemplo, no solamente para demostrar que la religión católica nos ha manipulado y nos ha engañado. Yo creo que con esto la historia, o se demuestra que la historia también está muy bien manipulada. Es muy complicado decir tal cual son las palabras: la Virgen de Guadalupe es una farsa. No existió ningún milagro, no existió Juan Diego. La misma historia nos lo menciona. ¿Será la verdadera o no? ¿Será esta la manipulada? Lo único que queda es decir: tú toma tu propio criterio, tú quédate con lo que más te resuene y toma tus propias decisiones. Para el punto de vista de Grisel es una completa farsa. Hoy hemos demostrado
que el poder, la élite, la iglesia, el Estado, nos han manipulado por todos lados. Nos tienen bien aborregados y adoctrinados. Y qué mejor por medio de la fe. Para mi punto de vista, no existe, y es por eso que también yo he dejado de ser católica. No tengo ningún rencor y resentimiento a esa religión, y no por ello estoy hablando mal, entre comillas, de esta religión, sino simplemente estoy hablando de una verdad que no existe. En ustedes queda el criterio de seguir creyendo o no en esta religión o en esta creencia que es la Virgen de Guadalupe. Vean las consecuencias y vean los resultados de esta religión o de esta creencia. Hoy no hemos obtenido buenos resultados, no hemos tenido resultados de nuestras súplicas o nuestras peticiones. Y si has tenido alguna respuesta, no creas que fue la imagen la que te lo dio. No creas que fue el diosito panzón que está allá arriba el que te lo dio. Lo hizo tu poder creador. El mismo poder creador que tenemos como seres humanos. Teniendo ese gen de seres inteligentes y el espíritu que viene de una fuente, de un verdadero Dios. Eso es lo que me resta contarles y decirles. Y seguiremos platicando no solo de esto, le daremos seguimiento. No porque fue la conmemoración o el aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe, estamos dando esta falsedad. No. Seguiremos dando seguimiento a esto y a otros temas de la religión católica. Lo hemos hecho, lo hemos dado. Y no nos callaremos. Seguiremos hasta que el que se canse de esto lo deje de hacer o que alguien definitivamente nos calle. Pues bueno, yo termino la grabación